Qué maravilla, qué maravilla. Hermano Oscar, muy buenas noches. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches. Qué gusto, hermano, qué gusto que estés ya en línea, qué bien. Estamos pasando un pequeño video sobre el tema del agua en Tierras Altas. Ay, ay, ay. Santo, pues ya está el hermano Oscar conectado, así que empezamos. Vamos. Creo que ya hemos empezado. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Estamos en una noche más de SEA School. Me alegra, la verdad, infinitamente. Primero agradecer a todos los que están detrás, obviamente. Como siempre, agradecer a los que están detrás, ¿no?, de la pantalla, y a los que están detrás de estos equipos también. Agradecer a los muchachos de SEA School. Eh, Quiero agradecer la presencia de Oscar Olivera. Yo particularmente siempre quise conocerlo, escucharlo para poder un cachito con él dialogar. Del otro lado hay jóvenes estudiantes, hay personas que seguramente se van a ir conectando. También agradecer a José Luis, quien ha sido el que nos ha dado la posibilidad de que podamos conversar con la historia y con usted, estimado Oscar. Muy buenas noches. Aquí saludos desde La Paz, desde yo diría, ¿no?, desde el búnker de SEA School. Buenas noches, estimado Oscar. Bueno, Santos, muy buenas noches. Un saludo pues para todos ustedes, en particular para José Luis, que me contactó hace unas semanas atrás en la posibilidad de poder conversar. Pues con todo gusto, para mí siempre es muy motivador el poder hablar con jóvenes que quieren recuperar la memoria de nuestro pueblo y bueno, pues me entusiasmo estar junto con ustedes acá y también me alegra mucho pues de el interés que tienen ustedes de poder compartir estas luchas que son luchas del pueblo en realidad, ¿no? Pues muchísimas gracias. A mí la verdad, para mí siempre es un honor poder oír a personas que han aportado al país, ¿no? Y personas como usted que han hecho historia en Bolivia, personas como usted que han logrado reunir, acopiar ideas del pueblo, ¿no? Y cuando yo hablaba con José Luis Saavedra hace mucho tiempo, yo le decía que necesito encontrarme, por lo menos virtualmente, con alguien que nos habla de lo que pasó con el agua en el año 2000. José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. Muy feliz de poder contar con el hermano Oscar en esta conversación, que ojalá próximamente pueda ser también posible físicamente. Oscar también tiene un aprecio muy grande por los jóvenes, por los activistas del Alto, de La Paz, por la juventud alteña, así que estamos muy contentos de poder compartir. Muchas gracias, Santos, y muchas gracias, hermano Oscar, por estar presente en esta sesión virtual.
Bueno, estimado Oscar, a ver, primero, bueno, yo para qué voy a hacer una reseña, decía, quería hacer al principio, me quería animar, pero yo creo que la gente que está del otro lado quiere oírle a usted. Yo quiero partir con una premisa, ¿no? ¿Qué le dice la memoria? Ya estamos casi a 25 años, si no me equivoco, ¿no? Eh, bueno, ya hemos pasado los 25 años de este momento, de este hecho, ¿no?, histórico que ha pasado en Cochabamba. ¿Qué le viene a la memoria? ¿Qué es lo primero que usted recuerda de este momento histórico, de este hito que ha pasado en Cochabamba, que ha logrado darle un giro a Bolivia y además de darle un giro a Bolivia, también ha puesto en agenda un tema que es realmente importante para el país, como para las comunidades de Cochabamba, como para las comunidades indígenas, originarias, campesinas, para las áreas periurbanas y demás? ¿Qué le viene lo primero a la memoria cuando usted oye la palabra o la frase guerra del agua? Estimado Oscar, buenas noches. Bueno, pues nuevamente reiterar mi saludo a todos ustedes. Estoy viendo que se ha unido también mi compañero Antonio Gal, un viejo compañero con el cual tuvimos la posibilidad de ir construyendo aquel instrumento que se llamó la Coordinadora del Agua. Un saludo pues a Antonio y a todos ustedes. Bueno, primero decir pues mi homenaje a la ciudad del Alto, a los pobladores del Alto. Yo pasé muchas veces por el Alto, caminando desde Cochabamba, cuando nos íbamos juntamente con diferentes sectores sociales, y éramos recibidos de manera muy efusiva, muy generosa, y muy hermanos en esa ciudad. No voy a olvidar pues ese paso de estas marchas históricas. Durante 4 oportunidades tuve la posibilidad de estar por allá. Y bueno, contestando a la pregunta, pues, estimado Santos, lo que se me viene a la memoria es ver desde el balcón de la Federación de Fabriles, que es un edificio que está en la esquina noreste de la plaza principal 14 de septiembre, donde está justamente el edificio de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Fabriles de Cochabamba. Me viene a la memoria mirar desde ese balcón una multitud de 50.000 personas. Era, como en aquel tiempo decía, una especie de sindicato ciudadano, yo como sindicalista durante 30 años, y ver una especie de jardín, porque era una multitud colorida, una multitud alegre, una multitud de diferentes colores, de diferentes energías, y me viene a la memoria esa capacidad que tuvo la población cochabambina de unirse, de articularse, de indignarse y después de un tiempo, pues, un hecho histórico que se lo compara con lo que pasó en París en 1871, con la denominada Comuna de París. En realidad muchos creen que he leído a algunos historiadores muy famosos, no quiero decir los nombres acá en Bolivia, he leído estudios universitarios, de académicos que han investigado, y la verdad es que tiene una visión muy corta de lo que realmente significó la guerra del agua. La guerra del agua tuvo diferentes dimensiones, y una dimensión, para mí la más importante, es esa dimensión política que tuvo la Coordinadora del Agua, la guerra del agua, cuando sustituye al Estado durante 8 días, del 4 al 11 de abril, la multitud ocupa la plaza principal, ocupa las calles y los caminos en Cochabamba. El prefecto de aquel entonces, ahora gobernador como prefecto, renuncia a la prefectura, el alcalde pasa a la clandestinidad, los ciudadanos indignados del campo y la ciudad toman la sede de los partidos políticos, expulsan los militantes de los partidos políticos de aquel entonces. La policía y el ejército, pese a haberse declarado estado de sitio el 7 de abril, se repliegan los cuarteles frente a la decisión de la gente de mantener sus barricadas en las calles y los caminos. Y bueno, el único poder soberano que define el rumbo del agua y de la vida en realidad en Cochabamba es el pueblo. Es decir, no el único que gobierna, el único soberano como tal, es esa multitud concentrada en la plaza 14 de septiembre,
que sustituye, reitero, al Estado. El Estado desaparece y creo que es un hecho histórico que al único que he podido leer y que dice exactamente esto es José Luis Tapia Meaya, sociólogo de la UNSA, me hace un estudio muy interesante sobre lo que pasó acá en Cochabamba, pero esa primera idea que usted me dice, Luis Santos, es eso, esa multitud que recupera la soberanía, recupera su voz, recupera su capacidad de decidir, establece durante 8 días una especie de autogobierno, un gobierno popular, y obliga a las estructuras del Estado, que estaba en La Paz, a cambiar la ley de agua potable, la ley de privatización, y obliga al Estado boliviano a romper el contrato con un consorcio internacional poderosísimo, y que se había adjudicado la gestión de la empresa de agua en Cochabamba por 40 años, y bueno, pues con la fuerza de la gente, la recuperación de esa soberanía y ese poder popular, se logra esta victoria importante que cambia, como usted muy bien dice, el rumbo del país en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, lo primero que me acuerdo es esa soberanía, ese poder popular, ese autogobierno de la gente en la plaza principal durante 8 días, los primeros días de abril. Hubo, para mí, si leemos la historia, perdón que le tutee, estimado Oscar, lo que pasa es que realmente para mí es un honor escuchar, la verdad. Me emociona cuando hay personas que realmente le han dado tanto a Bolivia, porque Cochabamba fue, como la ciudad del Alto, eh, ciudades que han cambiado el rumbo del país. Y creo que hoy por hoy muy pocos reconocen eso, ¿no? Muy pocos reconocen. Y, y la gente, los que nos dedicamos a la academia, a la lectura, eh, cuando vemos unas personas como usted, por ejemplo, siempre los tomamos con cariño y les tenemos mucho aprecio porque han logrado vislumbrar, han logrado poner la agenda en el país. Y en ese tiempo, cuando uno lee, 3 acciones se han movido, no sé si estoy bien con esto, ¿no? Uno ha sido la apropiación de las aguas por esta empresa, ¿no? Otra que se ha ido mostrando es el tema de la resistencia popular. Y tercero, la reversión de la concesión. ¿Qué recuerda usted cuando le hablan de esta empresa que se quería apropiar del agua en Cochabamba? Aguas del Tunari de Bechtel. Claro, en realidad, Santos, no solamente era un tema de una apropiación del agua, de los sistemas de agua, de las fuentes de agua por parte de una empresa, un consorcio internacional, como muy bien dice José Luis, la Bechtel, que es una empresa poderosísima, que no tiene nada que ver con agua, es una empresa de construcción civil, es una empresa que tiende ductos de petróleo y gas, particularmente en el oriente, en el lejano oriente, no estoy hablando del oriente de Santa Cruz, estoy hablando de Irán, de Irak, en esas zonas. Una empresa italiana y una empresa española, Abengoa, que son este consorcio ligados junto a personajes pues, de la política boliviana. En primer lugar, Manfred Reyes Villa, a través de su hermano Eric Reyes Villa como socio menor. Doria Medina, Samuel Doria Medina, también con su voz metido en este consorcio. Estaba Julio León Prado, representante genuino del ADN, y Tuto Quiroga estaba el vicepresidente en aquel entonces. Entonces, esos son los personajes nefastos que a través de un negocio millonario pretendían generar un espacio de poder, no solamente político, porque el agua para mí es poder, sino un espacio de poder económico. Entonces, sale una ley de privatización del agua. Esa ley es una ley nacional donde prácticamente se declara como abierta la posibilidad de que el agua pueda hacerse dueña cualquier empresario, cualquier empresa privada
Y no solamente estamos hablando de las empresas públicas, ¿no? Estamos hablando de todo lo que significaba, desde los nevados hasta el agua de la lluvia. Ríos, lagos, lagunas, pozos profundos, acequias. Y como digo, hasta el agua de la lluvia, también el agua de la lluvia, por eso que se realizó una película en el 2009 acá en Cochabamba, que sí fue candidato al Oscar, que se llama también La lluvia, que refleja justamente esta situación. Y al margen de esta ley, se establece un contrato de concesión por 40 años a esta empresa, a este consorcio transnacional y nacional, donde se le da todas las ventajas posibles para que realmente sea un negocio rentable. Se le garantiza una utilidad del 16% como mínimo, y en caso de que no alcance esta rentabilidad, el Estado está obligado a cubrir si había alguna diferencia. Se elevan las tarifas de agua en un 300%, se expropian todos los sistemas de agua, desde los ductos, fuentes de agua, acequias para riego. Se establece que 2 preavisos no pagados por los usuarios significaba que se podía rematar la vivienda del usuario, de la empresa de agua. Es decir, una ley y un contrato y ahí juega un rol importante. Yo quiero valorar muy bien el rol que jugamos los pobladores desde la sabiduría de la población y el conocimiento de la academia, donde se les encarga un grupo de académicos, ingenieros, civiles, medioambientalistas, economistas, abogados, a que puedan interpretar y poner en 5 puntos lo que significaba la privatización del agua en Bolivia y en Cochabamba. Eran algo así como 400 artículos entre la ley y el contrato de concesión, y ellos tuvieron la capacidad de descifrar y ponerle en un papel qué es lo que le afectaba a la gente de manera cotidiana, este proceso de expropiación, de robo, de despojo del agua acá en Bolivia. Y lo hacen. Entonces creo que ahí ha habido, inclusive se conformó una mesa técnica social del agua, donde estaban los movimientos sociales, como los regantes, que fueron la fuerza principal, y las pequeñas cooperativas y comités de agua del campo y la ciudad, que eran la fuerza organizativa fundamental en la coordinadora, los fabriles, los maestros, los transportistas, los comerciantes, hasta los dueños de los hoteles estaban incorporados en esta mesa. Esta mesa se denominó la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, y los técnicos compuestos por gente de la academia, ¿no? Gente realmente muy valiosa, muy comprometida con la población, que tuvo esa capacidad. Y creo que este fue un momento muy importante. En ese tiempo no había, pues, tantos WhatsApp, no había Messenger, no había Instagram. Nuestro WhatsApp se convirtió, ¿saben qué? En que la gente decidió colocar una bandera nacional, la bandera tricolor, en las puertas de la casa. Como no era un día festivo, la gente se preguntaba por qué ha puesto la bandera. Entonces ahí la gente explicaba que estaba en contra de la privatización del agua, y en esos 5 puntos que estaban establecidos en una pequeña hojita que nosotros repartíamos puerta por puerta, las banderas pues empezaban a izarse en los domicilios del campo y la ciudad, que ese era nuestro WhatsApp, pero un WhatsApp presencial, era un WhatsApp donde no se mandaban mensajes de texto, se hablaba boca a boca, mirándose a los ojos, sintiéndose el ánimo de la gente, transmitiendo esa indignación y esa rebeldía de la población. Entonces, bueno, una cuestión muy importante. Yo reitero, más que hablar de las empresas, Leonardo Santos, yo quiero hablar de la gente, del rol que tuvo la academia, del rol que tuvieron la gente que trabaja con el agua, que vive con el agua, que convive con el agua diariamente, como los regantes y toda la población en general. Inclusive la gente que no tenía agua estaban en la coordinadora del agua. Y el rol de la comunicación fue una comunicación muy imaginativa, muy alegre, personalizada. En ese tiempo el internet apenas funcionaba, ni siquiera había internet, era un enchufe que se colocaba a una red y tardaba media hora en conectarse, pero pese a todas esas dificultades, de manera muy creativa la gente empezó a comunicarse colocando las banderas,
haciendo concursos, estableciendo me acuerdo que hicimos unos conductómetros en la plaza principal, unos pizarrones grandes, donde colocamos a los 5 personajes que estaban metidos en el tema de la privatización y la gente iba a votar quién era el más corrupto. Es decir, una forma de comunicarse tremenda. Cuando subieron las tarifas, la gente, ¿qué decidió? La gente decidió no pagar las facturas y es un acto simbólico muy importante, porque aquí lo simbólico fue muy importante, así como izar la bandera. La gente decidió quemar las facturas en la plaza principal, los preavisos en la plaza principal. Esta acción, vista en la televisión, escuchada por la radio, presenciada por miles de pobladores en el centro de la plaza, fue algo, pues, fue el Instagram que es ahora, fue el WhatsApp de ahora, en ese tiempo. Y esa creo que es una gran lección que hoy tenemos que aprender. Es decir, cómo la comunicación, cómo esta amalgama entre la sabiduría y el conocimiento se pueden establecer articulaciones que puedan permitir el recomponer esa fuerza social que habíamos perdido a partir de 1985 con el decreto 2560 y que el 2000 pues como que se unen, yo diría, el viejo mundo del trabajo, que fueron despedidos trabajadores que se instalaron después en las periferias de las ciudades, particularmente aquí en Cochabamba, y ese nuevo mundo del trabajo compuesto por los regantes, los comités de agua, los trabajadores precarizados que de manera indignada salían a las calles frente a todo lo que estaba pasando. Entonces creo que esto fue muy importante, ¿no? Lo simbólico, la forma de comunicarse, lo que se está perdiendo hoy, yo diría producto no de que los jóvenes están siendo dominados por el celular, sino que es el sistema que está conduciendo a la sociedad a otro tipo de situaciones. Pero en aquel tiempo, esa fue nuestra forma de comunicación, esa fue nuestra forma de actuar, y logramos pues establecer yo creo de las características de la coordinadora Laura fue que logró juntar, si se quiere, todos los intereses en una sola mesa, los intereses de los regantes que estaban dispuestos a defender a muertos sus sistemas de agua potable y de riego, pequeñas cooperativas conformadas en comités en las zonas periurbanas, los dueños de los hoteles que habían visto elevadas sus tarifas en más del 1000%, la gente que sin agua, que reclamaba agua. Es decir, yo creo que esa capacidad de establecer un diálogo y de aunar estos intereses distintos, pero todos en función del agua, fue algo muy, muy importante que posibilitó crear una fuerza poderosa acá en Cochabamba, que fue prácticamente imparable, ¿no? Como digo, lo simbólico fue importante. Llamamos a una primera movilización en diciembre del 99 que se llamó una marcha por la dignidad. Decíamos, respeten a los pobladores. Estamos aquí, existimos, no pueden tomar ustedes medidas que atentan contra la vida de la gente. Esa fue la palabra dignidad tuvo mucha fuerza en la población. En enero hicimos un cerco a Cochabamba, dijimos, me acuerdo el 12 de enero, justamente el aniversario del sindicato Monaco. El 12 de enero establecimos un bloqueo general de caminos de 2 días que obligó al gobierno a sentarse con la sociedad civil. Frente a la sordera del gobierno, en febrero llamamos a una movilización y dijimos la toma de Cochabamba. Y la toma de Cochabamba para nosotros era ocupar el territorio, tomarnos de la mano campo y ciudad y decir aquí estamos, aquí existimos y nosotros somos los que vamos a decidir el destino y el disfrute del agua. El gobierno no hizo caso, entonces dijimos vamos a convocar a una consulta popular. En ese tiempo no había en la Constitución Política del Estado la figura de la consulta popular, era ilegal, debe decir ilegal esa consulta, pero igual la gente se autoorganizó, colocaron ánforas en las puertas de las iglesias un día domingo, el 26 de marzo, me acuerdo muy bien. 60.000 personas, Santos, José Luis, compañeros, asistieron ese día durante 8 horas para decir no a la privatización. El 99% dijo no a la privatización, fuera el consorcio, cambio de ley. Y bueno, fue una muestra, es decir, aquí está la labor de la población, aquí está la opinión. Ese eso el gobierno no escuchó y dijimos nosotros, bueno, en abril convocamos a la batalla final. O sea, fue una guerra, en realidad era una guerra. Dijimos aquí, en esta guerra, en esta batalla, o ganamos o perdemos la guerra. La gente
conversamos en la sesión, el paro general, el bloqueo general de calles y caminos, las barricadas colocadas en cada puerta de cada casa, realmente fue un hecho histórico que, como bien dice Santos, cambió la historia del país. Porque la guerra del agua no solamente fue la recuperación de la empresa pública acá, Semapa, no solamente fue el cambio de la ley que se hizo en 24 horas el 10 de abril, el Congreso Nacional aprobó una nueva ley escrita por nosotros. O sea, no solamente era la protesta, sino también la propuesta, cambió la ley y pudimos, pues, gozar, digamos, como decía, durante 8 días, esa soberanía popular que algo que usted dice y en la que yo no estaría muy de acuerdo es que la gente se olvide. No. Cuando hizo algo por Cochabamba, querido Santos, la gente se acuerda de ese hecho y dice, ¿cuándo lo hacemos de nuevo? Ese hecho histórico está grabado en los corazones de la gente que participó y por eso ahora estamos haciendo un esfuerzo para que junto con ustedes, los jóvenes, podamos recuperar esa memoria y la gente se sienta orgullosa de lo que hicieron sus papás, sus mamás, sus abuelos, sus parientes, sus vecinos, de ese hecho histórico tan importante, de los muchos hechos históricos que ha habido en la historia de nuestros pueblos. Entonces, es importante la recuperación de la memoria histórica. Y no como, yo creo que ustedes más que yo pueden decir esto, es que para la edición andina, para la edición indígena, para la edición del pueblo, yo me acuerdo que mi abuela me decía algo muy importante, que después lo comprobé con pero mi abuela me decía, el pasado no está atrás, el pasado está en tu delante. El pasado es como un espejo con el cual tienes que verte cada día y preguntarte tú mismo si te estás haciendo bien. Entonces, poner el pasado delante tuyo, eso es importante, y creo que al hacer este tipo de encuentros ustedes están posibilitando ese hecho, que es recuperar la memoria histórica, el poner el pasado frente de nosotros y preguntarnos cómo estamos caminando hoy. Creo que es importante y después, claro, podemos hablar sobre las diferentes dimensiones que tuvo la guerra del agua, dimensiones políticas, dimensiones económicas, una dimensión humana fundamentalmente, y también una dimensión organizativa, porque se establece y se recupera formas organizativas muy interesantes, de absoluta horizontalidad, sin una estructura jerárquica, sin jefes, sin caudillos, sin partidos, es decir, como dicen los hermanos zapatistas, el mandar obedeciendo desde abajo. Creo que de eso también podemos hablar con esto de que sea unos años. Dos preguntitas, estimado Oscar. Primero, ¿cómo recuerda usted aquel momento cuando se conformó la coordinadora del agua? Uno, ¿ya? Y la segunda, me gustaría saber cuál fue el papel que jugó en esa época el gobernador de Cochabamba, ¿no? ¿Cuál fue el papel político? ¿Cómo él pudo articular estas luchas o estaba totalmente alejado de la realidad social? Bueno, esas dos preguntitas, estimados, que luego vamos a continuar luego con más preguntitas, estimado, porfa. Bueno, el 12 de noviembre se crea la Coordinadora del Agua. Es una propuesta de nombre que ponen los compañeros de base, una reunión, me acuerdo, en la sede de los compañeros del Trópico de Cochabamba, en la zona de la cancha Calatayud, acá en Cochabamba, una asamblea de diferentes sectores sociales, inclusive sectores políticos que también estaban incorporados ahí. Y esa fecha, el 12 de noviembre, pues se funda la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. Se firma un acta, tenemos esa acta con un documento histórico. Y a partir de aquello, entonces, se va generando todo un proceso de organización, los fabriles, en las asambleas en las fábricas, los maestros también. Las juntas vecinales institucionalmente estaban en contra de la coordinadora, los dueños de los hoteles, como bien los vendedores ambulantes, las trabajadoras sexuales, y bueno, todos estos años, yo no quiero decir que fue una cuestión espontánea, ¿no? Fue algo que
fue surgiendo poco a poco. Y yo diría que ahí se juntaron diferentes espacios, que en el fondo para mí la guerra del agua fue una defensa del territorio, ¿no? Ahí entendimos que lo que habíamos defendido nosotros era el territorio, no solamente por un espacio geográfico, sino por un espacio de vida, un espacio organizativo, político, cultural, organizativo. Y no queríamos y no íbamos a querer y no íbamos a permitir que nadie, y menos una empresa transnacional, venga a nuestro territorio, a Bolivia, a Cochabamba, a decir lo que teníamos que hacer, y particularmente a definir el futuro y el disfrute de un bien común como es el agua, ¿no? Entonces, esa fue la coordinadora, y eso es algo, hay una anécdota que yo siempre cuento. Muchos pensaban que la coordinadora era una mujer, porque en los medios de comunicación se decía que la coordinadora ha decidido convocar a una marcha, que la coordinadora ha decidido que se lleve comida a tal punto de bloqueo, que la coordinadora ha decidido establecer un diálogo con el gobierno, que se llamó a la coordinadora desde la prefectura. Es decir, muchos pensaban que la coordinadora era una mujer. Yo me acuerdo que una vez estuvimos ahí cercados por la policía, estaban ahí bomberos y varias gente, unas 20 personas, no tenían dónde escapar. Tocamos una puerta de un convento, las monjas nos abrieron, había una decena de hermanas religiosas ahí, y nos invitaron a agua, un poco descansando de los gases, de todo aquello, y nos preguntaron, ¿qué es de la coordinadora? Le dijimos, la coordinadora son nosotros, hermano, la gente está aquí, la gente está acá. Se miraron en serio y dijeron, ¿qué hemos hecho entonces, hermanas, durante una semana rezando para que esa mujer valiente siga firme? Los hermanos habían creído que la coordinadora era una mujer, y de hecho mucha gente creía que era la coordinadora, y venían a la oficina Padril a preguntar, es decir, queremos hablar con la coordinadora, queremos orientar su trabajo, pensando que realmente era una mujer. Esto es un hecho anecdótico que muestra que la coordinadora fue algo que estaba en la gente, muy metido en la gente. El rol del prefecto en aquel entonces, sin respeto, como empresario. Él era un empresario, era prácticamente una especie de subsidiario de la compañía Ford, tenía un gigantesco taller frente a la séptima división acá en Cochabamba, y además tenía un negocio de venta de autos. Era un empresario, no era un político. El que ejercitó tenazmente el destino del agua, del conflicto por el agua en Cochabamba, fue el señor José Oríez, que en ese tiempo era viceministro del gobierno. El ministro del gobierno era, no me acuerdo, siempre me olvido de los nefastos, pero era el viceministro, fue el actor principal. Prácticamente el prefecto no pudo hacer absolutamente nada, como yo era un empresario, un técnico que no sabía nada de los temas políticos, y cuando fue engañado en realidad por el gobierno central, indicando que el 7 de abril habían comunicado formalmente que el gobierno había decidido romper el contrato con Aguas del Tunari, él lo anunció, anuncia con su título horario, pero cuando más bien ve que en la noche el gobierno decreta un estado de excepción en Cochabamba, él renuncia y se va a su casa. Ese fue yo, un personaje muy respetable como persona, pero como político absolutamente nada, y que operó totalmente aquí para que fracase el movimiento. Después se dio cuenta también, José Oríez, de que era un movimiento absolutamente legítimo, todo por ser viceministro del gobierno, José Oríez. Yo quiero contar una anécdota de José Oríez. Él, juntamente con el señor Ronald McLean, que en aquel tiempo era el vocero presidencial de Banzer, decían que este era un movimiento financiado por narcotráfico, por la corporación de la coordinadora de las 6 federaciones del tráfico de Cochabamba. Ellos decían claramente que era un movimiento financiado por narcotráfico. Pero ya al culminar los días de abril, se le preguntó, Orías vino a negociar y convocó a la coordinadora, que en un principio era una organización ilegal, porque no tenía personalidad política, y nosotros ni siquiera éramos invitados o convocados más bien a ningún tipo de reunión. Estaba el comitecito, estaban los parlamentarios, estaba la FECUBE, estaba la Federación del Transporte,
instituciones legalmente establecidas, que estaba en contra de la coordinadora, y nosotros para ellos no existíamos porque éramos ilegales. Pero después tuvieron que aceptar de que la coordinadora, si bien era ilegal para ellos, era una organización absolutamente legítima porque salía de abajo, de las bases del pueblo. Entonces, cuando José Díaz tuvo que aceptar de que la coordinadora era el único representante formal y legítimo del pueblo cochabambino, le preguntaron, pero si el gobierno dijo hace unos días que este movimiento era financiado por el narcotráfico, ¿cómo es que usted va a negociar con ellos? Díaz dijo esta mañana, al salir de mi casa, porque él vive en Cochabamba, vivía en ese tiempo también, dijo que dos ancianas, que son sus vecinas, en su calle, estaban bloqueando la calle. Y él dijo, ahí me di cuenta que este movimiento es un movimiento absolutamente legítimo, que hay que escucharlo y que no está financiado por la cosa. Es un poco el rol tanto del proyecto como el señor José Díaz, con quien nos vimos hace poco tiempo atrás y tuvimos una charla muy amena y muy histórica, yo diría, porque se revelaron muchas cosas que muchos no saben. Quiero preguntarte algo. Ya sé que me desean conectado a nivel nacional, estimado Oscar. Ya luego vamos a dialogar con ellos porque igual están y con varias dudas. ¿Qué recuerdas del papel de Evo Morales, de Felipe Quispe en el año 2000? ¿Qué recuerdas de ellos? ¿Cómo fue? ¿Qué rol jugaban? Y una cosilla más, quisiera anotar. ¿Cuál fue el papel, la actitud en esa época de Manfred Reyes Villa? Bueno, Manfred Reyes Villa fue pues el que a través del gobierno municipal otorgó el contrato, firmó el contrato de concesión con Agua del Túnel, es decir, él vendió la empresa pública de agua como propietaria legal, digamos, de la empresa pública que se llama Sonopaca Cochabamba. Y bueno, pues cuando vio que realmente el movimiento era grande, fuerte, multitudinario, él simplemente optó por una especie de silencio. No tenía, en las reuniones no tenía palabra para justificar lo que ellos habían hecho como partidos políticos, como gobierno central y gobierno local, ¿no? Intercercal. Fue pues un rol nefasto, fue un rol, se lo tildó de Yacubende, que entonces significa el vendedor del agua, el zanjero del agua, como decimos, ¿no? Entonces, fue un rol nefasto, primero con mucha parada, como siempre, como hasta ahora, como característica de un militar funcionado en la Escuela de las Américas, con prepotencia, con grupos de choque que siguen funcionando hasta ahora, pero por frente a la multitud, pues él no tuvo otra alternativa que silenciar, que callarse, y de hecho, durante los últimos días de abril pasó la clandestinidad, después del 7 de abril, cuando el gobierno declara estado de excepción en Cochabamba, él desaparece del escenario, y bueno, fue un rol realmente para mí humillante, ¿no? Un tipo prepotente, típico militar, como él digo, entrenado en la Escuela de las Américas en Panamá, frente al poder de la gente, no tenía otra alternativa que humillarse, callarse, prácticamente. Ese fue un rol para mí humillante, no solamente como persona. Nunca se conoció su error, no decir, ella optó por el silencio. Y bueno, justamente el hecho de que podamos dialogar sobre estos temas, sobre esta historia, pues hace que no podamos repetir la misma historia, porque después de un tiempo Villa es electo gobernador, un referéndum revoca y ahora la gente lo vuelve nuevamente a elegir como alcalde de Cochabamba, ha querido ser presidente, no pudo y ahora quiere ser nuevamente candidato a gobernador. Pero su rol fue un rol exático, un rol absolutamente nefasto, un rol, yo diría, un poco zigzagueante, inclusive, porque frente a, como todos los políticos, frente al poder del pueblo, no tiene otra alternativa que echar la cabeza y aceptar lo que la gente dice. El rol de Evo Morales fue un rol muy importante porque, así como los regantes fueron la fuerza principal, organizada de la defensa del agua, a través de la FEDECOR, a través de Omar Fernández y un grupo importante de compañeros
agricultores, campesinos que habían establecido durante decenas de años sus sistemas comunitarios de agua, y para ellos el sistema comunitario de agua no es simplemente un espacio de gestión del agua, es un espacio de convivencia social, es un espacio de relacionamiento con la naturaleza. Yo he aprendido de los gigantes de que el agua es un ser vivo, y de hecho lo es un ser vivo. No es un recurso natural, no es una fórmula química, ni siquiera es un derecho humano. En la guerra del agua, lo quiero nunca se dio derecho humano al agua, porque yo he aprendido de los gigantes que el agua tiene que ser de acceso y restricto a todos los seres vivos. Y para la visión indígena, campesina, originaria, todo lo que nos rodea, todo lo que está en la Pachamama es vivo. Las piedras, el agua, las plantas, los animales, las montañas, las nubes tienen vida, por lo tanto, se establece una relación armónica con la naturaleza y particularmente con el agua. Y ese fue un elemento principal, yo diría filosófico, místico de lo que significa el agua, que parte justamente de los gigantes, además sumado a su fuerza organizativa, una estructura organizativa conformada 3 años antes simplemente de la guerra del agua, y que fue la cosa principal, juntamente con los comités de agua creados por ex trabajadores mineros, por localizados y por gente que se presentara a preservar. El rol de Evo Morales con su organización, Consejo de Federaciones, fue un rol muy importante, diría, más que de Evo Morales, diría del rol de estas 6 federaciones que vinieron hasta Cochabamba para un poco, yo diría, enseñarnos a cómo enfrentarnos a la policía y el ejército, porque ellos estaban vapuleados durante años a través de la DEA, el ejército, la policía en la zona del Chapare, defendiendo la soberanía y la hoja de coca. Chapare. Yo creo que el hecho de que vengan desde el trópico cochabambino a la ciudad fue muy importante para que nosotros nos armemos de valor, si vale el término. Y el gobierno decía, ¿qué tienen que ver los cocaleros con el agua si están viviendo en el trópico? Evidentemente ellos tienen sus chacos en el trópico, pero tienen sus viviendas en las zonas periurbanas, en la zona de Sacaba, Chilacoyo, Vinches, Tecipe, la zona sur, la zona norte. Ellos tienen sus viviendas, viven ahí y se van a trabajar al trópico. Es decir, para mí las 6 federaciones inculcaron una especie de valor, de valentía, no más de valor, de valentía en la gente, para decir, podemos enfrentar en el Chapare, nos enfrentamos todos los días, y aquí también lo vamos a hacer. Ese creo que fue un gran ejemplo. Felipe Quispe, el mismo momento que aquí está la guerra del agua en abril, en el altiplano paseño la gente justamente se clama también el tema de la privatización del agua a la cabeza de Felipe Quispe, y es ahí donde acontecen 4 muertos, los enfrentamientos en defensa del agua. En ese tiempo no nos conocíamos profesionalmente con Felipe, con el hermano Felipe, después ya nos conocimos mejor, hicimos varias cosas juntos, pero Felipe actuó, le dio mucha fuerza en el altiplano paseño, se nos dio también mucha fuerza acá en Cochabamba. Dijimos, los aymaras están peleando y los aymaras no se rinden, no retroceden como los alteños, y aquí los que vivimos en Cochabamba, seamos aymaras, quechuas o citadinos simplemente, pues vamos a seguir el ejemplo de los aymaras, y particularmente de esa absoluta consecuencia, claridad y tosudez, yo diría, de no rendirse, porque creo que ese fue el rol desde mi perspectiva, tanto de las organizaciones como de los diferentes de estas organizaciones, como fueron Evo Morales y Felipe. Bueno, usted lo dijo, fue un momento de unidad, y... A ver, no quiero dejar, bueno, a ver, voy a dar la palabra, porque si no me van a decir que estoy monopolizando el micrófono, y luego tienen la palabra, todos los de la sala, levanten la manito, y pues de acuerdo a ese orden vamos a ir preguntando, vamos a intercambiar ideas, ya por favor, para que no piensen que todo es monótono, ¿no? A ver, las personas que quieran preguntar, adelante, este es el momento para poder conversar, y pues, antes siempre identificándose, obviamente, ¿no? A ver, adelante, compañeros. Hola, hola. Buenas noches. Hola, Roberto. ¿Desde dónde te conectas, A hermano? ver,
Primero, desde la ciudad de La Paz, a Oscarito, un gran saludo, mi querido ratón, Oscar Olivera, de muchos años, quien ha estado presente, un luchador en el agua, y lo que tú dices es una gran verdad. Cuando nos han auxiliado la iglesia de la España, Ayacucho, hemos estado, si te acuerdas. Roberto Hinojosa, dirigente del Distrito 1 de Pacata. Roberto, de tipos, hermano. Hemos peleado fuerte, hemos dado puño, sangre, organización. La verdad me gusta, he encontrado. Y le agradezco al compañero Santos, quien está monitoreando este mensaje. Felicidades y le agradezco. Lo veo de muchos años a Oscar, nuestro querido ratón. La lucha consecuente de tu digna persona y de tu familia. Ya estoy mayorcito ya, pero hay veces es derramar mucha lágrima lo que pasó y lo que cuentas. No se ha plasmado todavía una realidad de un libro, de que nosotros ya nos vamos, pero has dejado un buen legado al departamento de Cochabamba y a Bolivia más que todo, porque hemos enseñado qué es la unidad, qué es la unidad, qué es la lucha, la defensa, pero ha sido el liderazgo. Cuando aquel entonces hemos armado a la cabeza tuya, Filimón y Escobar, después vinieron, después se acomodaron los chapareños, los otros hermanos, pero la lucha ha sido más de nosotros quienes hemos estado allá en la ciudad de Cochabamba. Realmente me amarga y verte de mucho tiempo siendo cochabambino, hemos peleado duro y esa es la realidad, lo que cuenta, compañero Santos. Me alegra y felicidades por lo que están llevando esta reunión. Un gran abrazo, Oscarito, un gran abrazo, Santos, por entrar a la línea. Muchas gracias, celebré. Roberto, muchas gracias, Santos. Bueno, acaba de empezar una lluvia tremenda acá en Cochabamba, como si fuera una bendición de la Pachamama, porque estamos hablando del agua. Aquí en Cochabamba hace falta mucha agua, pero está lloviendo torrencialmente con unos truenos. Pues yo agradezco a la Madre Tierra y a la naturaleza por darnos esta posibilidad de que en este diálogo, en esta intervención, caiga la lluvia del cielo. Gracias, Roberto. Un gran abrazo, hermano. No somos viejos, hermanos, seguimos siendo jóvenes, pero seguimos soñando, Roberto, así es que no desanimarse. Realmente emociona escuchar a Roberto Hinojosa, realmente, ¿no? Es que, como le dije al principio, estimado Oscar, no, o sea, nosotros los jóvenes le damos las gracias a ustedes porque escucharle también a Roberto Hinojosa también es algo emocionante porque gracias a ustedes Bolivia ha tomado conciencia para llegar a un estado plurinacional y luchar por sus derechos, ¿no? Y eso es lo más importante y es por eso que nosotros, mira, desde el SEA School Bolivia, desde las otras personas que te están viendo desde el Facebook como del YouTube, simplemente tenemos palabras de agradecimiento porque han sabido luchar por esto, ¿no? No voy a acaparar el micrófono porque vamos a entrar, a ver, como les decía, las personas que desean participar, adelante, por favor, porque no es cada vez esto, ¿no? Quisiera dar la palabra al hermano Guido Arcani. Hola, Guido. Buenas noches, Guido. Guido, no sé si me escuchas, Guido. Adelante, Guido. Gracias, Santos. Estoy en el minibús. Espero que me estén escuchando. Un gran honor, mucha admiración por la lucha del compañero que ha luchado por el agua. En realidad, no es Cochabamba, es el corazón de Bolivia. Es la gente quechua, la nación quechua que ha peleado, ha empezado, porque de otra manera nos hubiesen pisoteado, como siempre lo han hecho. Y bueno, pues ahí empezó, ¿cómo se llama? La chispa que consolidó luego el Estado plurinacional, ¿no es cierto? Y como lo decía, a través de la nación aymara, desde la capital de la nación aymara, el Alto, se ha ido consolidando el Estado plurinacional. Yo me ha tocado estar de secretario general de la Prefectura de La Paz en el gobierno de Carlos Mesa. Yo entré precisamente a ese cargo
por encargo de las organizaciones de la en ese tiempo. Entonces, yo vi cómo inicialmente se había realizado la lucha para digamos, evitar que el gas salga por Chile. Esa era la cosa, que no tenía que salir el gas por Chile, ¿no? Y luego, años después, ya se consolidó la toma del poder, ¿no? Tomamos el poder, se formó el Estado plurinacional, pero no ha sido pues fácil. Pareciera que lo hemos hecho todos los bolivianos, todos los quechos, aymaras, la gente boliviana de este país, que siempre por su país, lo han hecho para que vivamos bien en nuestro país. Ese ha sido el objetivo, ese es todo. Ahora, lo que, adelantándome a lo que va a venir y a lo que ellos han estado calculando, se han vuelto a reunir. Y por si acaso, peligro, alerta, va a pasar si nosotros no nos unimos, no volvemos otra vez a ¿cómo se llama?, a soñar con un país de todos nosotros, de todos los bolivianos, sin discriminación de nada, de nadie. Va a volver a pasar. Todo esto se ha ido configurando de una manera que ya habíamos visto nosotros en el acto, cómo se iba a configurar esto. El Palas Insurgente salió con un discurso duro en no a la entrega de los recursos naturales, y nos estrellamos contra los candidatos que en primera instancia estaban Samuel Limpio, Guido. se llama expresidente. Guido, no te escuchamos muy bien, hermano. No te escuchamos muy bien. Está bien. Entonces es un honor estar otra vez, y básicamente pues no tenemos que olvidar de nuestra gente que ha luchado. Muchas gracias, y bueno, estoy pendiente de otra conversación. Así es, estimado Oscar. Se conectan desde donde están para escucharte. Ya. Mira, vamos a ir a Santa Cruz acá con Gregorio Gómez. Hola, Gregorio, buenas noches. Santa Cruz, hermano Gregorio. Buenas noches, gracias hermano Santos, gracias a Oscar Olivera también, un saludo desde Santa Cruz, por los recuerdos, ¿no? Por la lucha incansable, ya casi más de 20 años, y de nuevo se escuchan las voces de lucha, porque esas luchas el MAS lo ha traicionado, ¿no? Parece que se han olvidado, muchos se han emborrachado con el poder. Y producto de eso, estamos observando, ¿no?, el retorno del neoliberalismo. Y eso es preocupante, ¿no? Yo creo que es importante de rearticular, ¿no?, nuestras organizaciones, pero no simplemente para que se emborrachen, ¿no?, unos cuantos dirigentes. Prácticamente a los principales luchadores nos han sacado dentro de las estructuras, y la mayoría, gente los que no estuvieron han estado prácticamente en los espacios de poder. Yo me acuerdo aquí cuando llegó cuando era vicepresidente Álvaro García Linera, nosotros íbamos a esperar, ¿no? Y íbamos a estar en primera fila, ¿no? Y resultó de que en el aeropuerto Trompillo vimos
otra gente que nunca habíamos visto en ninguna lucha, hemos visto pintadas con huipalas, con ponchos de huipala, etcétera, ¿no? Y ellos prácticamente se adueñaron del todo. Y ahora, si luchamos, eso no debe suceder lo mismo. Yo me acuerdo de que así también en el Chapare, ¿no? Los campesinos luchaban de verdad, ¿no? Arriesgaban su vida, ¿no? Empezaban las gasificaciones desde el aire, desde tierra, los tiroteos, etcétera. Pero la gente, los campesinos aprendieron, se armaron de valor y aprendieron a alzar los gases lacrimógenos y volverlos a tirar, cómo protegerse de los gases, cómo esconderse, digamos, ¿no? De atropellos. Entonces, yo creo que eso ha llevado a que se organice también las organizaciones sociales, tenga, digamos, la posibilidad de ser actores dentro del Estado plurinacional. Pero sin embargo, eso se han olvidado, ¿no? La misma oligarquía ha tomado el poder. Por eso es que como estamos, que el Estado plurinacional simplemente ha quedado en papeles, no las normativas después de la aprobación de la Constitución, como el caso de Ley 1096, por ejemplo, limita, ¿no? O sea, perjudica que los pueblos indígenas sean parte, digamos, actor, no puedan llegar a los espacios de poder sin necesidad de los partidos políticos. Entonces es así, de a poco la tradición ha llegado a las grandes mayorías. Eso nomás podía decir. Un saludo, un jalale, un abrazo a todos los participantes. Buenas noches. Gracias, Santo. Gracias. Don Oscar, quiero preguntar algo. Después de este momento, ¿cuál fue el siguiente paso de la Coordinadora del Agua? Santos, si me permites un minutito comentar sobre lo que decía Guido. En realidad, las consignas de la Asamblea Constituyente y una nueva Constitución del Estado Plurinacional salen de las marchas de los pueblos indígenas en 1990 y la Guerra del Agua como que impulsa esa demanda absolutamente legítima de una Asamblea Constituyente sin intermediación partidaria. Yo quiero reivindicar eso para que no se diga que aquí fue el que impulsó aquello. No, fueron organizaciones sociales, fueron luchas, fueron caminatas, fueron guerras. El Pacto de Unidad posteriormente impulsa también con más fuerza esta demanda absolutamente legítima de la Asamblea Constituyente. Yo quiero reivindicar ese hecho, que es el pueblo el que señaló de manera absolutamente nítida ese horizonte político de una Asamblea Constituyente y el Estado Plurinacional, y no se le puede atribuir a ningún jefe, a ningún partido político, y menos a un caudillo. Eso quiero reivindicar como primera cosa. Segundo, la Guerra del Agua también produce de que en el 2010 la ONU establezca el derecho humano al agua para todos los habitantes de este planeta. Entonces, la Guerra del Agua tuvo una significación muy importante. Yo creo que aquí no se trata de referentes. Nosotros simplemente fuimos voceros, estimados Santos. Tuvimos la enorme responsabilidad
de hablar lo que la gente sentía, lo que la gente decidía. Y creo que ese rol fue asumido de manera muy responsable por varios de nosotros y decidimos llevar adelante aquello. Y fue prácticamente el inicio de un proceso de cambio que el pueblo impulsó, no impulsó ningún partido, ningún político, el pueblo impulsó el proceso. Y no solamente ha hecho la culpa, como dice el compañero último que habló, no solamente ha hecho la culpa a ciertos personajes como García Linera y otros oportunistas que se cayeron, que aterrizaron en el proceso de cambio, sino también tuvimos la culpa nosotros. Nosotros confiamos demasiado en los compañeros, nosotros entregamos nuestras demandas, nuestro poder y nuestra fuerza a los hermanos que ocuparon la parte del Estado, dejamos de ser autónomos, porque la autonomía es fundamental para un proceso de cambio en este país. La fuerza de la gente, la fuerza de la población está en la autonomía, ¿no? Cuando ya nos inclinamos, nos aliamos con algún partido político que ocupe la parte del Estado, nos destruimos, y lo que hemos hecho ahora es retrocedido tenazmente, durante casi unos 30 años de ese proceso, cuando prácticamente los partidos políticos estaban borrados del mapa. Se llama una asamblea constituyente sin intervención partidaria, pero ahí el MAS les otorga otra vez un soplo de oxígeno para que se vivan, y ahora están las consecuencias de eso, es porque nosotros hemos dejado de estar organizados, hemos confiado demasiado y hemos perdido el autonomía. Con relación a la pregunta, perdón, Santos, ¿qué pregunta me decías? ¿Cuál fue el papel después de este hecho de la coordinadora? Y algo más quisiera preguntarle. ¿Se ha logrado resolver el problema del agua en la actualidad? Bueno, el rol de la coordinadora, yo diría que tuvo dos roles. Un rol fue un rol inmediato, urgente, porque el consorcio transnacional demandó ante el CIADI, que es una especie de tribunal arbitral que está por encima de los estados, organizado, financiado y ejercitado por el Banco Mundial. Este consorcio denominado Aguas del Tunari, la calle de Bechtel, demandó al Estado boliviano una indemnización de $30 millones por no haberle permitido tener ganancias futuras en los 40 años que duraba el contrato de concesión. Es un hecho insólito que una empresa a la que no se le dejó ejercitar acá, no se le depositó un solo centavo, después que fue echada, se pretenda cobrar $30 millones a un pueblo que dignamente defendió el agua. Ese fue un hecho muy importante que muchos historiadores, la gente aquí en Bolivia no sabe. Entonces, lo que hicimos fue articular a nivel internacional diferentes voces de movimientos populares por el agua en todo el mundo, África, Asia, Europa, Sudamérica, Norteamérica. Hicimos un trabajo de aproximadamente 2 años de denuncias de lo que estaba exigiendo Aguas del Tunari en este tribunal internacional que está por encima de los estados, y sus fallos son inapelables, compuesto por 3 personas: la empresa demandante, el Estado demandado y el Banco Mundial. Y ahí perdemos por aportación 2-1. Uno es histórico, inclusive yo me acuerdo que yo fui juntamente con una centena de activistas de todo el mundo a las puertas del presidente del Banco Mundial a enseñar una carta, Santos. Eso no está escrito en la historia, lo estamos ahora escribiendo después de 25 años, estamos escribiendo esa historia. Y fue a entregar una carta preguntándole por qué el presidente del Banco Mundial obligaba a las empresas, a las familias bolivianas a pagar $30, que era el promedio en ese tiempo, $30 por el servicio de agua, cuando el presidente del Banco Mundial pagaba $17 al mes. Un grupo de investigadores y periodistas estadounidenses nos ayudaron a investigar cuánto pagaba el presidente del Banco Mundial, llamado nunca me lo olvidaré, James Wolfenson. Y yo fui a entregar una carta juntamente con 100 activistas de todo el mundo a decirle: ¿por qué usted, señor Wolfenson, obliga a nuestras familias en Bolivia a pagar $30 y usted paga $17 ganando millones de dólares al año? Y se hizo toda una campaña. Yo fui a Italia a ocupar las oficinas de Edison, fuimos a España a protestar frente a las oficinas de Abengoa, este consorcio, y al final fue tanta la presión internacional, Santos,
que el consorcio decidió vender, en la época de Rodríguez Belcé, decidió vender las acciones de esta empresa al Estado boliviano por un valor simbólico de 2 bolivianos. Está el decreto donde se establece que el Estado boliviano es dueño de las acciones del consorcio Aguas del Tunari y que por lo tanto el Estado boliviano, al ser dueño de las acciones, desiste del proceso instaurado en el CIEL, en el Tribunal Internacional. Es una segunda victoria, una segunda victoria de la guerra del agua, porque derrota en los estrados, en estas estructuras judiciales totalmente controladas por organismos financieros internacionales, al consorcio internacional Aguas del Tunari. Es algo inédito que un pueblo haya derrotado en las calles y los caminos a un consorcio y haya derrotado también en su propio escenario, en su propia cancha, diríamos así, con la presión de una articulación internacional muy importante que es muy desconocida para los bolivianos. Ese fue un hecho. Y la segunda tarea que nos hicimos fue una tarea organizativa. La coordinadora del agua se convirtió en una especie de referencia moral, de referencia organizativa, de referencia política, de referencia de fuerza y de dignidad. En eso se convirtió la coordinadora. Y se formaron en aquel tiempo, queridos Santos, ustedes jóvenes ni se acordarán, muchos de ustedes no habrán nacido, se formaban coordinadores en todas partes, coordinadoras de la luz. Me acuerdo que en Tarija organizaron la coordinadora de la basura, en Santa Cruz la coordinadora de la luz, en el campo coordinadora se formaban coordinadoras, porque la palabra coordinadora era una palabra sagrada y de fuerza para el pueblo, pero era una palabra que hacía temblar a los poderosos. Escuchaban a la coordinadora y los políticos y los empleados públicos temblaban porque era la fuerza de la gente, y la coordinadora tuvo un rol de articulación, de puente, en establecer un tejido social que nos permita seguir avanzando. No podía quedarse esa fuerza solo en Cochabamba. Entonces participamos organizando la coordinadora del gas, establecemos la articulación con Roberto de la Cruz, un entrañable compañero del Alto, con Felipe Quispe, de acuerdo, yo fui en 2003, en octubre estuve por el Alto. Hicimos puentes entre los dos líderes indígenas como Evo y Felipe para que haya una fuerza importante entre los indígenas y los campesinos. Filemón Escobar articuló todo el sector minero, la COB, la Federación de Mineros, es decir, establecimos diferentes espacios de articulación. Primero, yo me acuerdo, se conformó en 2001 la Comunal, que era la coordinadora de movimientos de unidad nacional. Ahí se incorporaron vecinos, se incorporaron trabajadores que habían sacado préstamos de viviendas, es decir, era un tejido social amplio. Después se formó la coordinadora del gas en 2003, aunque no fue una fuerza muy poderosa nacional, pero se hizo los intentos y aquí apoyamos el movimiento digno del Alto en octubre de 2003. Después se formó el Estado Mayor del Pueblo. Yo aquí quiero reivindicar que ahora se quieren copiar algunos partidos políticos y algún caudillo como que queriendo recuperar esa memoria para colocarle de una manera absolutamente sectaria a un nombre, a un espacio que fue digno. El Estado Mayor del Pueblo fue un espacio digno, no habían profesionales, académicos, universitarios. En ese Estado Mayor del Pueblo, Santos, José Luis, compañeros y compañeros, se elaboraron leyes, se elaboró una ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente, se elaboró una ley de hidrocarburos, que todavía la tengo guardada en mi cajón. Es decir, era un laboratorio de propuestas, no era un laboratorio simplemente de propuestas, un laboratorio de propuestas. En el Estado Mayor del Pueblo se estableció una agenda producto de recoger las discusiones, las reflexiones y los aportes de la gente común en las calles, en las peluquerías, en el lugar donde luchan los zapatos, en los mercados. La gente discutía la agenda del país en ese tiempo, entre el 2000 y el 2005, y ese fue el proceso de cambio que posibilitó la llegada de Morales al gobierno. Eso fue lo que posibilitó la convocatoria de la Asamblea Constituyente totalmente deformada. Eso posibilitó que en la ONU se declare 2001, y eso posibilitó que muchos pueblos del mundo, hasta el día de hoy, Santos, tomen como referencia la lucha de los cochabambinos y cochabambinas, de los bolivianos y bolivianas,
de la guerra del agua y la guerra del gas como un referente de que es posible vencer a los grandes poderes. Fue un movimiento, diría, de inspiración planetaria, estos movimientos, al margen de que aquí cambió el modelo económico, cambió el modelo político, cambió el modelo organizativo, pero yo creo que estos movimientos que en esta última etapa, en este siglo que empezó el año 2000 en Bolivia, mucha gente en el exterior, yo sigo viajando, todavía en muchas partes del mundo, he estado obviamente en Brasil y en Puerto Rico, toman como referencia la guerra del agua. Harvard ha hecho un estudio muy profundo. Miren, imagínense la Universidad de Harvard. Ninguna universidad en el país aquí no le ha hecho un estudio. Harvard lo ha hecho. Y Harvard, prácticamente lo que dice el estudio de Harvard es que el movimiento de la guerra del agua que se llamaba el año 2000 fue un movimiento exitoso porque hubo un liderazgo colectivo. Eso dice Harvard en su estudio. Eso es muy importante. La guerra del agua ha sido sujeto a estudios académicos en todas partes del mundo, menos aquí, queridos Santos. Entonces, la coordinadora se ocupó de eso. Yo creo que descuidó elementos fundamentales, como por ejemplo, y esto va a tu segunda pregunta, ¿qué pasa con la empresa de agua? Recuperamos la empresa del agua acá el año 2010 de abril. Me acuerdo que la gente, cuando se estableció un convenio con el gobierno, yo leía en la plaza principal y decía, el punto 4, el gobierno decide devolver la propiedad en su gestión a la alcaldía de Cochabamba. La gente silbó, decía, no queremos que vuelva a la alcaldía. La alcaldía fue la que vendió la empresa de agua, porque queremos que vuelva al pueblo. Este fue un mensaje muy importante, porque ahí la gente estaba hablando de una reapropiación social de lo público, es decir, que la gente tenía que ocupar estos espacios de las empresas públicas para estar en sus directores, establecer una nueva estructura organizativa dentro de la empresa, hacer que el agua en Cochabamba se distribuya de manera justa, equitativa, transparente, digna, económicamente accesible a toda la población. Ese era cuando se conformó un directorio transitorio, conformado por 2 trabajadores, 2 miembros del municipio y un miembro de la coordinadora. Se hicieron todos los esfuerzos para generar un modelo de empresa pública con control social. Esa tarea, que es una de las tareas prioritarias de la coordinadora, que no la pudimos cumplir porque no existía el marco jurídico que permita generar una empresa pública con control social. No había, entonces fue el elemento fundamental que nos imposibilitó de seguir avanzando y nos dedicamos a estas tareas más organizativas, políticas, de una agenda común del pueblo boliviano en su perspectiva histórica, y descuidamos el tema del agua en Cochabamba. Y hoy el tema del agua en Cochabamba sigue siendo un tema muy grave. La población ha crecido tremendamente. Hay una disputa político-partidaria por votos aquí en Cochabamba entre Misicuni, que es la empresa que capta el agua, y la distribuidora, que es CEMAPA, que está controlada por el municipio, y Misicuni controlada por el gobierno central. Hay una disputa, la gente en Cochabamba no llega a más del 50%, necesitamos en los mismos índices de precariedad en cuanto a la distribución, la cantidad, la calidad, y en cuanto llegue, digamos, el agua a la región metropolitana fundamentalmente. Y lo más grave, yo digo que no hemos avanzado en este tema, porque otra vez esta empresa pública y las empresas que tienen que ver con el agua están controladas partidariamente, ni siquiera técnicamente hay capacidad, sino es una cuestión política, de un control político, de una ocupación partidaria nefasta, corrupta, oscura, y nosotros hemos dejado de organizarnos. Por lo tanto, el tema del agua está ahí, y lo más grave es que ahora lo que quiso hacer el consorcio Aguas del Tunari, escúchenme bien, Sandra, lo que quiso hacer el consorcio Aguas del Tunari, de apropiarse de todos los sistemas comunitarios del agua del campo y de la ciudad, lo está haciendo el gobierno a través del Ministerio del Medio Ambiente y Agua y a través de la ARS, de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento. Es decir, están creando empresas municipales y obligando a que los sistemas pequeños, cooperativos y comunitarios de agua pasen a propiedad del Estado, a propiedad de los municipios. O sea, quitando el agua, quitando sus fuentes de agua, quitando sus ductos de agua, quitando su gestión del agua,
Lo que no pudo hacer Agua del Túnel lo está haciendo este gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente de Agua y a través del APS. Y eso es grave porque un gobierno que supuestamente ha salido de la guerra del agua es contra la privatización del agua, está privatizando el agua del PCSMA. Y el otro elemento es el siguiente: en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija se han reunido los gobernadores y han establecido la creación de los fondos de agua, es decir, una forma muy sutil de privatización, donde un sistema compuesto por empresarios, supuestamente por vecinos, por comunidades, van a aportar dinero, van a sacar de los usuarios una especie de tasa, como saca con la tasa de basura y alumbrado público, una tasa para el agua, y van a privatizar territorios grandes, y están metidos en esos fondos de agua la Coca-Cola, las cerveceras, las grandes empresas constructoras, las cementeras. Realmente grave. Entonces, estos dos elementos nos han impulsado a crear, empezar a crear la comunidad del agua a nivel nacional, de diferentes instituciones, organizaciones, medios de comunicación, universidades, académicos, personales, que estamos viendo entonces el tema del agua está en serio riesgo en nuestro país, de ser privatizada y de ser conducida para que el agua se convierta en un negocio, y no como hasta ahora la gente, como en Cochabamba, sigue esperando 25 años o más en poder contar con el agua de manera digna para que puedan disfrutar las familias enteras. Ya para ir terminando, estimado, sé que te hemos robado básicamente una hora. Hay gente de la UNSA que quiere preguntarte. Mira, hay 4 jovencitos que te quieren preguntar. Antes, aquí tengo algunos mensajes también. Carla Riveros dice, ¿cuál fue el momento clave que definió el rumbo de la movilización contra la privatización del agua en Cochabamba? Dice la Carla Riveros, que es de la UNSA, por cierto. A ver, voy a darle a Mel. Mel, adelante, Mel. ¿Puedes hablar, Mel? Bueno, pues, licenciado, sí, sí, ya envié también mi pregunta al grupo. Buenas noches también a nuestro querido invitado. Ya que nos habla de bastante unidad y todo lo que pasó en esos años de la Guerra del Agua, y como también indica, muchos de nosotros también no hemos nacido en esa época. Aquí va mi pregunta de que si usted considera que el espíritu de la unidad y resistencia que caracterizó aquel movimiento sigue vivo en las nuevas generaciones bolivianas de los jóvenes. ¿Usted piensa que todavía sigue esa resistencia ahí? O sea, esa idea de que todavía pensamos en lo nuestro, en pelear por lo nuestro. No sé si me dejo entender. Buenas noches. Ahora vamos con Pamela. Pamela, adelante, Pamela. Muy buenas noches. Bueno, me encantó tu exposición. Creo que este término de que el agua es como un derecho humano, realmente me parece muy interesante que, como lo decía, también esta movilización que como lo hicieron antes, no había WhatsApp, no había esas cosas, pero es realmente interesante escuchar cómo se fue esta movilización. Y mi pregunta ha estado en ¿qué considera que fue el legado? O sea, ¿cuál considera que fue el legado que dejó esta guerra del agua, esta movilización, ¿no? En esta generación? Ya una ultimita más, dos unita más y del Marvin más. Fabiola, adelante, Fabi. Fabiola dice. Hola, Fabi. Si no hay Fabi, va. Aquí está. Luis, buenas noches, buenas noches. Mi pregunta era si usted cree que después de después de ganar la guerra del agua, el verdadero enemigo dejó de ser la privatización, o si ahora el peligro está en que nosotros mismos hayamos dejado de valorar lo que se ha defendido en ese momento. Oye, esto no es examen, che. Pero vamos, muy bien, muy bien. Marvin, adelante, Marvin Palacios, ya para ir cerrando, Marvin. Gracias, estimado Santos, muy buenas noches, un abrazo, un saludo a todos los participantes, en especial a Oscar, desde Cochabamba te hablo, también he sentido aquí la lluvia que está metiéndole. A ver,
Cuando pasó esto, la guerra del agua, pues yo era changuito, la verdad, era jovencito. Tenía 15, 16 años, pero mi barrio estaba totalmente bloqueado. Han puesto alambres de pared a pared, o sea, no podía pasar nadie. Y miren que yo vivía en la zona sur, y era un lugar donde no llegaba semapa. O sea, es bien hasta gracioso, porque se han parado los vecinos en la zona sur, ya que Aguas del Tunari supuestamente iba a poner ahí agua hasta ahí, pero ya les estaba cobrando, o sea, si ni siquiera había cañerías. Eso es lo que se escuchaba aquellas veces, ¿no? Y justamente desde aquellas luchas actualmente existimos, pues, varias personas que somos contestatarios al sistema actual. Y en ese entendido también yo quería preguntarle a nuestro valeroso Oscar de aquí de Cochabamba, ¿qué hacemos ahora, estimado hermano, como cochalos? Cochabamba estamos secuestrados. Sabemos cómo nos cobran el agua aquí en Cochabamba, es por sectores. En algunos sectores es un lujo el agua. Pero no solo se está secuestrado, sino todas las instituciones. Y justamente han nombrado a uno de los personajes que el día de hoy se ha encaramado, que ha hecho su feudo, su imperio aquí en Cochabamba, y ha dicho que se va a quedar una gestión más, ¿no? Y obviamente van a heredar todos sus familiares. Entonces, en ese entendido, me gustaría que podamos volver a levantar ese ñeque, esa fuerza, esa fuerza de lucha que tenemos los bolivianos para de una buena vez decirles hasta aquí, porque les repito, no sé si serán igual los demás departamentos, pero en Cochabamba estamos totalmente secuestrados. Tú vas a denunciar cualquier cosa de la corrupción y tú sales procesado. Ese es el problema. Esa es una gran amenaza para cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Porque, les repito, la corrupción está campante. Por ejemplo, el tema de Contepo, hay problemas garrafales. Bueno, ¿por qué voy a continuar? Sería bueno, estimado Oscar, que bajo tu liderazgo y todos aquellos, como dijo Roberto Hinojosa también en su momento, se han parado, den lineamiento, puedan hacer estas convocatorias en las juntas vecinales. No, eso cuanto puedo decir, estimados Santos, para no cansarles también. Y un fuerte abrazo a todos los participantes, lo propio para Oscar y para ti, Santos. Gracias. Estimado, tienes la palabra. Bueno, a ver, cuando decía la compañera el momento, ¿no? ¿Cuál fue el momento? Claro, el momento clave, siempre digo, cuando la gente pregunta, ¿cómo es posible que hayan ganado? Yo digo, el 50% ha sido por la indignación de la gente, la rabia, la bronca, de ignorarnos lo que existimos. Y el otro 50%, yo decía, esa ha sido la actitud del gobierno, esa actitud de desprecio, esa actitud de no vivir una realidad y no sentir lo que la gente siente. Cuando el movimiento estaba decayendo, al tercer día, más o menos como el 6 de abril, habían 5.000, de las 60.000 personas que había en la plaza principal, quedamos reducidos a 5.000, porque el gobierno utilizó la táctica de no reprimir a nadie. No sabíamos qué hacer. Esa noche, cuando nos estuvimos reuniendo en la prefectura de acá en Cochabamba, el gobierno comete el error de detenernos a todos los dirigentes de la coordinadora, a todos. Eso levantó nuevamente a la gente y nos soltaron a la 1 de la mañana. La gente bajó de los cerros, de los barrios, se encontró la plaza principal y eso obligó al gobierno a que nos soltaran. Estaba ahí Filemón Escobar, estaban los miembros de la coordinadora, mucha gente. Ese fue el momento en que la gente empezó a tener fuerza por un error claro del gobierno. Yo creo que si el gobierno hubiera tenido ese error, quizás la historia y el rumbo de la guerra hubiera sido. ¿Qué pasa con los jóvenes? Yo creo que acá, para mí, el joven no solamente es un tema fisiológico. Para mí, ser joven es tener una actitud. Yo me considero joven porque tengo una actitud. ¿Y cuál es mi actitud? Me sigue indignando las cosas injustas que pasan en este país y en el mundo. Me indigno cuando un conductor ocupa la cebra para que pase el peatón. Me indigno cuando en el banco, cuando vas a cobrar, hacer una transacción, algún trámite, ni siquiera te miran la cara, ni siquiera te saludan. Me indigno frente a esas cosas que cotidianamente la gente común
o cuando no se da paso a los ancianos en la acera, cuando no se da la mano a un ciego que quiere cruzar la calle. Esas cosas indignan. La gente ha dejado de pensar en el otro. Yo creo que tenemos que recuperar esa humanidad que antes existía, y no es porque los jóvenes de hoy sean menos humanos. Es el sistema que está convirtiendo a los jóvenes y a los jóvenes de las personas en gente menos humana, en gente automatizada, en gente individualista, en gente que ya no le mira al otro, sino simplemente mira la pantalla de la computadora o la pantalla del teléfono celular. Es decir, el sistema nos está convirtiendo en personajes absolutamente ajenos a lo que está pasando en nuestro entorno, y creo que el gran desafío de los jóvenes hoy es justamente escuchar a los viejos, escuchar a los mayores. Tiene que haber un diálogo intergeneracional, como estamos estableciendo hoy, aquí, aunque sea virtualmente, algo que no me gusta, pero no queda otra alternativa. Un diálogo intergeneracional donde ustedes puedan escuchar estas historias y donde nosotros podamos comprender cuáles son sus demandas, cuáles son sus sueños, cuáles son sus esperanzas, ¿no? Y seguramente vamos a coincidir en algo muy importante, en que jamás debemos perder la capacidad de indignarnos. Yo veo a los jóvenes que la gente en general, particularmente los jóvenes, no se indignan ante nada. Y indignación no significa ser irrespetuoso, sino reclamar por algo injusto. Yo veo que las colas de gasolina es un ejemplo muy claro. Yo he visto que mucha gente manda las fotos de los manómetros donde está señalado la cantidad de gasolina que ha cargado, un tanque full, mandan fotos como si hubieran sacado la lotería. Es decir, en vez de indignarnos, nos hemos conformado y vemos el llenado del tanque de gasolina como si fuera una lotería. O sea, la capacidad de indignarnos no tenemos que perder, chicas. Y esa capacidad de indignarnos nos está conduciendo, el modelo que nos está conduciendo a través de las redes sociales, a través del celular, en olvidarnos de lo que pasa a nuestro alrededor y no nos indignamos por nada. Hay un fenómeno muy grave que no ocurrió hace 25 años, el fenómeno de la hiperinformación. Todo el tiempo el Instagram, el Messenger, el Facebook, el WhatsApp nos bombardean con informaciones, con mensajes, y no nos da tiempo para cerrar los ojos y abrir nuestra mente y nuestro corazón para ver lo que está pasando en el mundo y escucharnos entre nosotros. El enemigo principal no son los jóvenes de hoy, ni son los viejos de ayer. El enemigo principal es el modelo del sistema capitalista y estas formas de comunicación que nos están conduciendo a una actitud de absoluta individualidad, de absoluta, de dejar de pensar y de preocuparnos en el otro. Yo rescato las palabras de Luis Espinal, un cura que fue asesinado en 1980. Él decía: hay que vivir para gastarla en los demás. La vida tenemos que gastar en los demás. Y creo que esas palabras son muy importantes. Significa ser humanos, volver a vernos, volver a sentirnos, volver a abrazarnos. La pandemia nos ha alejado más, el celular nos aleja mucho más aún. Y creo que un gran desafío de todos, particularmente de los jóvenes, yo tengo 6 hijos, y discuto con ellos día tras día, es que vuelvan a ser humanos, nos volvamos a comunicar, no hablando todo el tiempo, sino sintiéndonos, tomándonos de la mano, abrazándonos, mirándonos a los ojos sin hablar. Volver a ser humanos es el principal desafío, creo yo. Y este diálogo intergeneracional es muy importante para que podamos escuchar entre los mayores y los jóvenes y seguir caminando juntos, compartiendo y aprendiendo mutuamente. En el tema del cual fue el principal legado de la guerra, yo creo que el principal legado fue el hecho de que el verdadero poder para transformar nuestra situación, para decir basta y empezar a construir un mundo nuevo, está en nosotros. No está en los partidos, no está en los jefes, no está en los patrones, no está en los caudillos. Está en nosotros, aquí abajo. No nos importa quién está en el gobierno. Mucha gente se preocupa, ¿qué hará el Paz? ¿Qué hará el Lara? No debería importarnos quiénes están así. A veces estamos mirando demasiado así,
no miramos abajo. ¿Qué pasa con nosotros? Lo que dicen todos ustedes, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál fue el legado? ¿Cómo podemos volver a indignarnos? Estamos desorganizados, no estamos unidos. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo lo hacemos? No hay una receta, pero entre todos vamos a encontrar la forma de encontrar una forma que nos permita unirnos, articularnos, indignarnos de nuevo y ante todo rebelarnos. No solamente significa enojarse, hay que rebelarnos. Rebelar significa marchar, avanzar, caminar juntos, colectivamente. Eso tenemos que hacer. No hay recetas. Vamos a encontrar entre todos nosotros, como encontramos el año 2000, como encontramos el año 2003, como encontramos el año 2005, cuando el pueblo impidió la sucesión presidencial a Armando Bacadíes y a un menecista que era de la Cámara de presidente de la Cámara de Diputados. Impedimos eso y tuvo que delegarse la presidencia interina a Rodríguez Belcel. Eso hizo el pueblo tenía esa fuerza, ese poder de decidir quién iba a estar en la estructura del Estado. Ese legado para mí fundamental es que comprender que el poder está en nosotros, pero un poder colectivo. Y ante todo tenemos que ese poder colectivo construyéndolo, cambiando nosotros mismos. Volver a ser humanos, volver a recuperar valores, volver a indignarnos y volver a rebelarnos colectivamente. ¿Qué hacemos? Eso que digo últimamente, lo que dice el compañero de Pesebado. ¿Qué hacemos? Eso. Indignarnos, rebelarnos y buscar de manera absolutamente sencilla, humilde y sincera, articularnos, volver a sentirnos, volver a ser humanos y volver a creernos y a recuperar la confianza uno con el otro. Hoy nos han dividido los partidos otra vez, nos han generado esperanzas falsas, nos prometen cosas, nos hacen creer que ellos son los salvadores cuando la salvación está aquí abajo. Cuando recuperemos esa capacidad de entender eso, y particularmente a los jóvenes ahora que les toca asumir ese rol, yo creo que deben dar un cambio importante para construir una sociedad nueva. Y hay espacios que ya son nuevos. Yo estaba hace la primera semana en una reunión, en un encuentro de indígenas, multiculturales, profesionales, académicos, activistas de todo tipo, que se han declarado municipios libres de toda actividad minera, municipios y territorios libres de actividad minera. Esos son espacios de autonomía, son espacios de autogobierno, son espacios de autodeterminación que ya existen en Bolivia y hay que difundirlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, es decir, ocupar el aparato estatal y sustituir ese Estado corrupto, ese Estado inmoral, ese Estado que solamente piensa en sí mismo y no piensa en la colectividad. Creo que eso tenemos que hacer y seguramente este pueblo que nunca se ha rendido va a encontrar su camino, va a encontrar su resultado y colectivamente otra vez vamos a establecer un horizonte colectivo común que para mí es eso, autodeterminación, autogobierno y encontrar y entender y ejercitar ese poder que cada uno de nosotros tiene, que se convierte en una fuerza poderosa cuando estamos colectivamente. Bueno, estimado Oscar, hemos llegado al final. Realmente ha sido una noche espectacular escucharle su experiencia y realmente yo te agradezco, ¿no? Y a nombre de todos también los bolivianos, porque nos has enseñado primero que es posible unirnos, ¿no? Entre hermanos para poder luchar por un objetivo. Como tú mismo has rescatado a Luis Espinal, ¿no? En su libro A quemarropa, ¿no? Él decía claramente que es importante gastar la vida por los demás, ¿no? Salir de ese egoísmo, ¿no? Él mismo decía que la vida se da sencillamente sin publicidad, ¿no? O sea, y él tomaba como importante eso, ¿no? Y a partir de ahí trabajar por el pueblo y los demás, ¿no? Nosotros simplemente tenemos palabras de agradecimiento porque realmente vale la pena aprender de personas que se han puesto a luchar por un país diferente y pues solamente tenemos palabras de agradecimiento, estimado Oscar, y la lucha continúa, el trayecto continúa, ¿no? Y la verdad muy agradecido por habernos permitido dialogar esta noche contigo y que siempre Dios te bendiga y pues a seguir adelante. Bueno, para cerrar, antes René Poma sé que me va a linchar un
al gran estimado René. Dale y palabras finales. Muchas gracias, hermano Santo, y buenas noches a todos y especialmente a Oscar. Mis agradecimientos desde La Paz, desde el hito 15 del año originario Siqui. Un gran saludo y realmente lo que ha hecho esa lucha por todos nosotros, realmente acá la onda en nuestro país. Un agradecimiento especial. Nosotros estamos en una lucha, aquí los aymaras, tanto de Perú, tanto de Chile, tanto de Bolivia, por los trasvases que han hecho los transnacionales hacia Tacna, el río Mauri. Todos deben escuchar del río Mauri, que es un río internacional que nos ha dejado por los trasvases grandes bofedales que hoy ya son áridos. Lamentablemente estamos en esa lucha y, hermano Oscar, invitarle pues para el 6 de diciembre que vamos a tener un encuentro internacional por nuestros derechos. Estamos amenazados por el Estado, tanto el Estado chileno, el Estado peruano, el Estado boliviano. Lamentablemente a los pueblos originarios estamos olvidados. Y también estamos amenazados por los mineros que están cuadriculando nuestros territorios. Miles de cuadrículas que nos estaríamos quedando sin terrenos. Especialmente somos ganaderos productores de camélido. En ese sentido, sería muy importante su aporte, hermano Oscar. Le hago extensivo de una invitación que posteriormente hagamos llegar a su persona, querido hermano, con toda la experiencia que tiene de esa lucha, querido hermano. Y siga adelante. Un abrazo adelante, Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermano Santos. Gracias, hermano René. Realmente un placer escucharte y no te pierdas, ¿no? Escríbenos y para poder hacer saber más de tu comunidad. Lo siguiente, ¿qué le dices a la juventud de ahora, estimado Oscar, ya para terminar, un mensaje para ellos, para que puedan escucharte? Y recalco, ¿no?, mis agradecimientos por haberte permitido, por habernos permitido escucharte, por haber recordado un momento de la historia, por haberte escuchado en persona. Ojalá podamos a nosotros estrecharnos la mano aquí en la ciudad de La Paz y con mucha gente que te sigue, y solamente es eso, mi hermano. Y gracias, muchas gracias. No, pues agradecido soy yo, Santos, José Luis, a todos ustedes por permanecer todavía en este encuentro. Pero simplemente decirle eso, de que primero que no dejen de ser jóvenes. Y ser joven no es un tema biológico, como decía, es un tema de actitudes, un tema de esperanza, un tema de sueños. El que no tiene esperanza, el que no tiene sueño, el que no es una persona creativa, el que no desea cambiar esta sociedad es un viejo, es un muerto en realidad, no es ni siquiera un ser vivo. Y ser joven significa estar en una actitud absolutamente de indignación, reitero, y de rebeldía. Y bueno, para cuando ustedes quieran, queridos Santos, yo estoy dispuesto. Hoy Oscar Olivera, que fue ofertado para ser ministro, para ser embajador, para ser candidato a gobernador, hoy estoy sembrando lechugas, zanahorias, rábanos en las escuelas con los niños, no solamente sembrando lechugas, rábanos y zanahorias, sino sembrando ante todo indignación, compartiendo esto que estoy hablando con ustedes, con los niños de la primaria, con los jóvenes de la secundaria, con los jóvenes de las comunidades, para que no dejen de ser rebeldes y levanten la voz cada vez que el sistema pretende aislarlos, pretende volver gente absolutamente individualista. Dejen de mirar un tanto el celular, la pantalla, porque en el fondo se miran a sí mismos, levanten los ojos y miren los ojos de las personas y sientan latir los corazones con un fuerte abrazo. Eso es lo que yo quisiera de ustedes, queridos jóvenes, queridos amigos. Y cuando ustedes quieran, por favor, estoy pues con el tiempo necesario, horas y horas para seguir hablando, y mejor si algún rato nos vemos en el alto y nos damos la mano y el abrazo como siempre he querido hacerlo con los jóvenes de esa valerosa ciudad, de esa valerosa región, de ese valeroso territorio que es un referente de lucha y de dignidad como es el pueblo alteño. Muchas gracias, Santos, a ustedes. Gracias a ti. Antonio Abal te manda saludos y René Poma dice también no se olviden. Nogaps apachimunis libre saludosta Oscarito Wagdia Kamachakanga Tinkurisincha a ver apachimuan ki numero igita chaya parlariksuch ñanitai Ujatun allá ya campa Pachi, hayal hermano.
no gajina, Cochalo, Gans Cochalo, Yachenchi, Mainechi, Chay 1985, las de localización, Chay Manda Gallarinches, Kunankaita, coordinadora general, Sutimpúnica, Parlanqui, Chay sentido, abrazo Hatun, Santos, abrazo Hatun. Abrazos y jalaya a todos. Bueno, muchas gracias, Oscar, y hasta la próxima. Espero tenerte la próxima para seguir charlando. Un abrazo a todos y hasta la próxima, estados amigos de SEA School. Que tengan una muy buena noche.